Vivimos en un mundo globalizado que interconecta e intercambia ideas, personas y mercancías cada minuto y entre cualquier lugar del planeta. Un mundo conectado que fabrica bienes y servicios, comercializa y distribuye productos, consume y transforma recursos, borrando y homogeneizando fronteras, distancias y culturas. Se globaliza la economía, el consumo, la cultura, el trabajo, pero también la desigualdad, la pobreza, la injusticia. El mundo cambia a una velocidad de vértigo y en él cada acción, cada movimiento tiene su repercusión tanto en el espacio como en el tiempo. Todo está interconectado y todos somos sujetos protagonistas, actores responsables de nuestras acciones y sus repercusiones. Globalizar la pobreza o extender la solidaridad. Mundializar la desigualdad o impulsar la justicia. Todo está interconectado y todos somos responsables. Queremos profundizar en el fenómeno de la globalización y en el factor trabajo acercando dos realidades bien distintas pero profundamente interconectadas. La de Navarra, que representa al norte, y la peruana, que refleja el sur. Norte y sur que, como la cara y la cruz, son los dos lados de una misma moneda. Un mercado laboral regulado, sindicado, con derechos, frente a un mercado de trabajo desregulado, informal, explotado. Pero, ¿hacia dónde caminamos? Se han debilitado una serie de mecanismos de protección social, por ejemplo, se ha privatizado la seguridad social, existe muy poca población laboral cubierta por los sistemas y entidades de seguro social, por ejemplo, se han flexibilizado los contratos de trabajo, se han multiplicado las posibilidades de despido sin causa, se han creado regímenes de trabajo sin derechos laborales y se han limitado los espacios de diálogo social y por lo tanto de acción sindical y negociación colectiva. Esas son características comunes. Y ahí no hay regulación, no hay reconocimiento ni regulación. Y los derechos fundamentales de la OIT no se respetan en los aspectos principales como la sindicalización. Hay más de 4.000 despidos de trabajadores, tanto del sector privado y público, por el hecho de organizarse en sindicato, de afiliarse o asumir un cargo dirigencial. Hay que buscar un sistema regulado, un sistema que te permita tener derechos a futuro. En esta tarea no se están jugando solo los intereses de los trabajadores y de los sectores populares de América Latina, sino también de Europa, porque es claro que existe una correlación entre la existencia de estándares laborales y condiciones de trabajo y de vida digna en Europa como en América Latina. En muchos casos se ha usado América Latina como un espacio de ensayo para debilitar todos los mecanismos de protección social y los estándares laborales altos. Solo se consigue yendo a un sistema regulado y a un sistema de cotización principalmente, ¿no? Como tal y como lo entendemos aquí, aunque tengamos ciertas bolsas todavía que haya que mejorar, pero yo creo que eso es una receta que se puede aplicar en todo el mundo, evidentemente con sus facetas y con sus tiempos, no podemos hablar lo mismo de una economía como la Navarra, que es una economía en principio de mercado, pero una economía del primer mundo, ¿verdad?, con una economía pues de desarrollista como puede ser la peruana, pero la receta, evidentemente cada uno con sus tiempos tiene que ser la misma. Más información, el derecho libre a poder sindicarse y a poder organizarse en organizaciones sindicales libres independientes que puedan reclamar sus derechos como trabajadores y la posibilidad de organizarse y poder, no tanto para enfrentarse, sino para defender los intereses de parte, en este momento frente a otra parte que es el empresariado o el sistema en general, ¿no? Dos realidades conectadas y enfrentadas, donde la ausencia de libertad sindical se contrapone a una legislación que reconoce y ampara el papel de las organizaciones sindicales.
Una continua violación de los convenios de la OIT frente a la implantación de un modelo de relaciones laborales que defiende las premisas del trabajo decente. Bueno, en Navarra, desde luego, después de muchos años de lucha y del esfuerzo de muchos compañeros que nos precedieron, afortunadamente está muy implantado el sindicalismo en las empresas. La negociación colectiva es algo cotidiano, es algo natural hoy en día en Navarra. Lo tiene garantizado sus derechos desde el mismo momento en el que firmamos un convenio colectivo a nivel de Navarra. Son un paraguas, son una garantía para que todos los trabajadores de Navarra de estos sectores, aunque no tengan representación sindical en la empresa, tengan unos derechos mínimos garantizados. Los derechos que más son afectados, me preguntaría, por ejemplo, usted. Yo pienso que los derechos más afectados son los salariales. Nosotros vivimos aquí con un salario mínimo de 550 soles, que equivale más o menos a $150. Y si hablamos de euros, podríamos hablar, 55, podríamos hablar de unos 120 euros más o menos, aproximadamente mensual, que verdaderamente es un insulto para que puedan vivir las personas, ¿no es cierto? Unos derechos que pasan por la revisión salarial, pasan por la jornada máxima que deben realizar y regula todo tipo de permisos retribuidos, etc. En la estrategia mundial de las transnacionales, lo que quiere es perennizar y consolidar el modelo neoliberal en su más salvaje expresión. Eso es lo que pasa. Por eso es que América Latina y mi país específicamente tenemos una gran desigualdad. Es muy grande el tema de la inequidad, no solamente salarial sino social. Que América Latina seguirá siendo la despensa de los países del norte. Bueno, afortunadamente en Navarra las multinacionales que hay instaladas respetan el marco legal y el marco de derechos de los trabajadores del que hablaba antes, los convenios colectivos y bueno, a veces no sin esfuerzo. A veces tenemos que escalar alto en la estructura de la propia multinacional para que comprendan cuál es la realidad sindical y la realidad social de Navarra. Entonces, nosotros sí queremos un gobierno que piense en su población, que tenga claras políticas de empleo y que si va a permitir que haya inversión privada o transnacional, le ponga condiciones. Le diga, esto hay en mi país y bueno, puedes invertir, pero tienes que respetar salarios dignos, medio ambiente, condiciones de vida favorables. Yo creo que tenemos que enviarles pues muchísimos ánimos. Yo comprendo perfectamente la dificultad por la que están atravesando. Me imagino que afiliarse hoy en día en muchos casos supondrá perder el empleo, pero bueno, yo creo que es el único medio. Consolidar el sindicato y consolidar el sindicato en las empresas es el único medio que va a garantizar empleo estable, empleo de calidad, empleo saludable, empleo con garantías y que, bueno, están pasando por los momentos más duros, por la lucha más cruda de la lucha sindical, pero creo que, bueno, serán capaces de encontrar la vía en Perú y de incluso cambiar las leyes para que la participación de los trabajadores y las trabajadoras y la voz de los trabajadores y las trabajadoras sea el pilar fundamental dentro de las relaciones laborales. La lucha permanente de la humanidad siempre ha sido por la democracia y aquí el tema de la lucha por la democracia y la igualdad se convierte concretamente en el tema de la redistribución de la riqueza. Pero no debemos olvidar que existe un punto de encuentro, dos realidades que nos obligan a tender lazos de optimismo, de trabajo común, de defensa de escenarios de solidaridad que modifiquen las interferencias actuales, que conviertan las experiencias a ambos lados del planeta en un continuo, en una única cara de la misma moneda. La rentabilidad que buscamos la debemos de buscar también de una forma responsable, es decir, nosotros no podemos aprobar o introducir por una mayor rentabilidad
que con esos fondos se subvencionen o que se compren participaciones en empresas que no sean responsables socialmente, porque no trabajen en pos del cambio climático, porque no trabajen en pos de una mejora de la propia sociedad. A mayor empresa, mayor posibilidad de encontrarte políticas de outsourcing, mayor contratas, de externalización de servicios, y la externalización de servicios conlleva tareas más precarias, más sucias y, en definitiva, más agresivas hacia el trabajador. Si nosotros, dentro de la gran empresa, como representantes de los trabajadores de la gran empresa, no nos acordamos también como organización de esas otras empresas, de esos otros trabajadores, tendremos un gran problema. Tenemos que revisar lo que es el principal valor del sindicalismo, que es la solidaridad, y yo no entiendo la responsabilidad social fuera de lo que es el gran valor de la solidaridad, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando alguien me pide que le explique lo que es la responsabilidad social empresarial, simplemente es decir, ¿entiendes lo que es la solidaridad? Profundicemos en la interconexión entre Navarra y Perú a través de ejemplos. El sector agroalimentario, el de las comunicaciones o la industria textil son actividades que no conocen fronteras y nos interrelacionan cada segundo y en cualquier lugar del planeta. Pero, ¿cuándo es una conexión no deseada, solidaria o necesaria? De unos años aquí ha bajado bastante la producción, negativamente ha influido, pues muy negativamente. ¿Por qué? Porque se están perdiendo muchos puestos de trabajo. Todo se debe lógicamente a la crisis, sobre todo la crisis, pero también ha influido muchísimo que conserveros de Navarra se han ido a poner plantas a Perú y a China, con lo cual traen esos productos, espárrago y pimiento sobre todo, y no se puede competir con el precio de aquí. El Estado peruano permite que estas situaciones se den aquí en nuestro país, dictando leyes como la 27360, una ley muy discriminatoria en la cual perjudica al trabajador peruano y más que todo al de la agroindustria. En las condiciones laborales, lógicamente, ha habido mejoras, de unos años aquí ha habido bastantes mejoras, pero todavía queda mucho por hacer. Nosotros trabajamos en unas condiciones tan difíciles y tan precarias. Y nadie dice nada, la gente es callada porque tienen miedo que los voten. Sindicalmente, pues ha mejorado, todavía tiene que mejorar mucho más. Nosotros por eso los trabajadores estamos uniéndonos y nos estamos organizando para poder defender nuestros derechos. ¿Cómo y en qué condiciones trabajamos? Queremos un sueldo justo, una vida digna para nuestros hijos. Con 140 soles semanales, más de trabajo de 10 horas diarias, no es justo, no podemos vivir. 7,73 €. Entonces, una hora de trabajo ordinario, fíjate qué precio tiene. No es un salario muy alto, ¿eh? Nosotros, al querer organizarnos en diferentes empresas, es tan difícil porque no hay libertad sindical, porque los empresarios no nos permiten organizarnos, nos discriminan, nos marginan y hasta llegamos a los despidos. ¿Estoy en qué relación? ¿Ahora qué? Fernández de la Cruz Luz me dice pase y después... ¿La relación de qué? Adelante. ¿De despedido? Por favor. ¿No puedo entrar? No, no puedo. Sí, señor. Ya. ¿Ya no? También depende de nosotros, de nuestra acción colectiva. Actuar con responsabilidad para extender la solidaridad. Ganar en derechos para avanzar en condiciones. Preocuparnos del otro como si se tratara del nosotros. Las luchas obreras van consiguiendo día a día mejoras que son pasos grandes con lo que teníamos, pero que cuestan muchas movilizaciones laborales y llegamos a nuestros días
con unas condiciones laborales antes de que deja de ser monopolio y se liberaliza el mercado de las telecomunicaciones con unas condiciones, diríamos, dignas. En Telefónica en estos momentos se da, cuando se liberaliza el mercado de las telecomunicaciones, apuesta por reducir ese puesto de trabajo, esos puestos de trabajo con unas condiciones laborales dignas, a empezar a externalizar y a precarizar el empleo. Y lo que han hecho es regular la tercerización. Han sacado una ley y un reglamento de la ley en el cual le permiten a las empresas no solamente tercerizar el 100% de los productos, de las actividades de la empresa principal. La ley le permite que, de ser necesario, los trabajadores tercerizados pueden entrar a trabajar en los espacios de Telefónica que Telefónica le asigne. Entonces yo puedo estar acá haciendo mi labor como trabajador de Telefónica y a mi costado puede estar un trabajador de tercero. La diferencia es que él gana un sueldo mínimo que sean $150, sin condiciones de trabajo, sin jornada establecida, sin derechos ni beneficios, y yo estoy acá al costado, que lo superviso, influyo, intercambio información, todo, pero yo gano $1.500 o $1.200 con un sindicato y con todos mis derechos y beneficios y con una jornada establecida. Toda su directriz es ir recortando los costes laborales a consta de externalizar el empleo, o sea, trabajo. La ley dice que un trabajador de la empresa contrata puede formar sindicato. Puede formar sindicato. Pero una vez que ese trabajador quiera formar sindicato, simplemente lo despiden. Para poder lograr, si no cambiar la ley, por lo menos las condiciones económicas, de salubridad, de seguridad estén tan claras y de sindicalización tan claras que no puedan ser violadas por las empresas contratistas o las principales. O sea, aquí parte con una empresa matriz, como decía antes, con muchos derechos laborales, con mucha sindicalización, y estamos codo con codo en las mismas centrales, en los mismos puestos de trabajo, trabajando con gente ahora de contratas que tienen, pero muy desregularizadas todas las condiciones laborales. En algún momento va a explotar. Y ya desde el inicio Telefónica, no se puede permitir convivir a dos grupos humanos con condiciones económicas, de trabajo y de salubridad totalmente distintas. Yo tengo un seguro médico, él no tiene un seguro médico. Yo tengo un seguro de riesgo de salud, él no tiene un seguro de riesgo, y compartimos el mismo espacio. Las condiciones de Telefónica Perú con Telefónica España son muy análogas. El sistema de la tercerización, lo único que hemos podido lograr hasta ahora nosotros como sindicatos es agrupar a otros sindicatos y presentar una demanda contra el reglamento de tercerización. Que son políticas de empresa que van a los recortes laborales y que tenemos que cada día ir conviviendo con esa gente, ¿no? Con tus compañeros que al fin y al cabo están en otra empresa y que les ves que tienen peores condiciones que tú y están haciendo lo mismo que tú. Desde que se empezó a liberalizar todo el mercado y se permitió las importaciones masivas de productos no de Latinoamérica precisamente, sino fundamentalmente del Extremo Oriente, China e India en concreto, en toda Europa, en España y en Navarra, se viene produciendo un proceso de desaparición sistemática de toda la industria textil. Había unas condiciones de jornada, de salarios mínimos, de permisos, de licencias, de derechos en general, incluso para las madres que tenían hijos, etc. Esto es la situación. ¿Qué ocurre? Que cada vez hay menos trabajadoras que tienen estos derechos. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos trabajadoras trabajando en el sector textil. Porque aquí, hombre, el salario podía ser entre 900 y 1.000 euros. Evidentemente en China, un trabajador o una trabajadora en China cobrará $10. Más que todo, nuestro peor reclamo se basa en los salarios muy bajos. Es un salario mínimo de 18 soles, hay personas que tienen 10, 15 años de trabajo que ganan 18, 20 soles y la canasta básica familiar sobrepasa los 20 soles. De lo que tengo conocimiento de los 3 años, nunca hemos recibido un aumento. Y ya con los sueldos que tenemos ya son míseros, los mínimos. De lo cual la empresa siempre se acata que nunca gana, nunca no tiene plata. Al personal que ya tenía una cierta edad, simplemente, a pesar que tenían 15, 20, 30 años de servicio, simplemente ya no le renovaban el contrato por los mismos contratos que tenemos de exportación no tradicional. Simplemente si la empresa ya no te quiere contratar, esperas que se venza tu contrato y ya no te renueva. Y lo peor de todo es que ni siquiera
avisaban al operario que va a ser despedido. Las grandes marcas son las que quedan el dinero. Y sin embargo la gente que confecciona la ropa, pues cada día gana menos. Me siento indignado con el gobierno, siendo mi país, ¿no? Con el gobierno que debe velar por nuestra gente, nos está maltratando, trayendo a estos empresarios para que nos exploten a nuestra propia gente. Realmente, ¿cómo se puede luchar desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista de los trabajadores contra esto? Pues evidentemente tratando de plantear que la gente que trabaje, tanto así como en otros sitios, tenga unos mínimos derechos. Nosotros no luchamos solo porque eso lo tengan los trabajadores y las trabajadoras del sector textil en Navarra, sino que se tenga también en otros países, sea Perú, sea la India, sea China. Y nuestra acción como federación es como una mesa de 4 patas. Y siempre se le ha comentado a los compañeros cómo sería nuestra defensa. Entonces, si nosotros a la mesita, a cada patita le ponemos un nombre, le ponemos a una patita Ministerio de Trabajo, a la otra patita le ponemos Poder Judicial, a la otra patita le ponemos Cliente, a la otra patita le ponemos Acción de los Trabajadores. Que tenga unos mismos derechos, forzar a los empresarios que firmen acuerdos o convenios con sus trabajadores, que les permitan la libertad de sindicación, que no despidan a los trabajadores que reivindican derechos básicos. Ahí no había estables. Entonces, si la empresa se enteraba que había sindicato, simplemente terminaba su contrato y ya no le renovaba. Ha habido conflictos muy serios con despidos en Perú, en alguna de las empresas, y cuando nos recibimos la información nos enteramos que hay etiquetas de marcas españolas. ¿Qué hacemos nosotros? No simplemente es cuestión de mandar telegramas de solidaridad protestando al gobierno. Hay que ir a esas marcas y decir, oye, ¿dónde estás confeccionando? La tercera patita que nosotros la hemos denominado, se llama cliente, y ahí sí voy a poner énfasis. El cliente es más efectivo. El cliente con la empresa firma el denominado código de conducta. Las 4 entes hemos firmado ese reincorporación de los trabajadores que habían sido despedidos. Entonces, para nosotros ha sido un éxito cómo hacer retroceder a la empresa, ¿no? Vía cliente. Para que los trabajadores y trabajadoras confíen en sindicarse, en luchar por sus reivindicaciones, pero que eso no va a significar un despido inmediato. Y si los empresarios tratan de despedirles, que sepan que por lo menos en los países donde hay organización sindical y donde son los dueños de la ropa que ellos están confeccionando, exijan a esos empresarios que cumplan unos mínimos derechos laborales. Hay alternativas. La globalización de la economía no tiene por qué significar necesariamente mundialización de la desigualdad y la pobreza. Podemos cambiar la orientación. Tenemos que hacerlo. Hombre, la forma más importante de reparto de la riqueza en el mundo es el trabajo y por lo tanto es el mecanismo que hay que impulsar en todos los ámbitos, en todos los países, para que el ser humano tenga una forma de desarrollo digno, ¿no? Frente a eso, los trabajadores, la CGTP promueve la unidad y la lucha y propuestas diversas para encarar este tipo de problemas, para que la economía esté al servicio de las mayorías y para que se respeten los derechos fundamentales como el trabajo decente, que según especialistas no hay otra forma de encarar una crisis o de buscar un desarrollo si es que no es con trabajo decente. Los países que apuestan por el trabajo decente son países que transitan por las vías del desarrollo. En Europa durante unos años se ha sobrellevado porque éramos el modelo social que todo el mundo quería tener, pero en este momento está siendo agredido con mucha dureza y probablemente para muchos países emergentes deban de saber que esta realidad empieza a deteriorarse y que vamos a necesitar de mucha lucha para poder sostenerla. De lo contrario, la igualdad que se pretende por parte de países en vías de desarrollo
no se va a dar por la parte alta, sino que lo que pretenden los especuladores, los neoliberales y la incapacidad política es que nos igualemos por la parte baja de la tabla. Pero ahora esas sociedades se comienzan a ver afectadas y como te digo, ¿no? La igualdad viene hacia abajo, no hacia arriba. Entonces yo creo que allí es donde tiene que fortalecerse ese sentimiento de defensa mutua para luchar por algo común. Es decir, nosotros recuperar nuestros derechos y que no se los quiten allá. Nosotros no vamos a pelear porque le quiten allá derechos, o sea, igualarnos hacia abajo, no. Tenemos que luchar por igualarnos hacia arriba. Pero ahí hay que ser consciente de algo, a mi modo de ver. Va a ser muy difícil, yo creo que imposible dentro del modelo neoliberal. Creo que el espíritu, la ideología del modelo liberal es totalmente excluyente. Entonces hay que inventar un nuevo modelo, ¿no? Que concentre un nuevo sistema económico, ¿no es cierto? Un sistema económico que vea más lo social, que vea más el desarrollo de los pueblos, que vea más la integración positiva, cultural, ¿no es cierto?, que la simple acumulación de riqueza. Hoy el destruir a las organizaciones sindicales, destruir a los trabajadores organizados es un objetivo del neoliberalismo, algo que se está extendiendo en todo el mundo. En cualquier caso, desde la Confederación Europea de Sindicatos y Comisiones Obreras en ella, vamos a luchar con uñas y dientes porque los trabajadores estén organizados en sindicatos de clase para defender sus derechos y sus intereses. Si hay una diferencia, ¿no? En Europa se lucha por no perder, nosotros luchamos por reconquistar, pero tenemos que hacer que esa lucha confluya en una sola. Y las organizaciones internacionales son fundamentales en este sentido para hacer una gran unidad de acción en esa línea. Yo estoy convencido de que cada uno en nuestros países no vamos a lograr grandes cosas si no entendemos que la pelea es por un nuevo orden económico y social a nivel mundial, un nuevo orden económico y social que tenga presente a los trabajadores, que tenga presente a los pueblos, pero además que entienda que esos trabajadores estamos organizados. Es fundamental conseguir las libertades sindicales como punto de partida en cualquier parte del mundo, que se reconozca a las organizaciones sindicales como interlocutores válidos, que se den los escenarios de diálogo y de concertación para que sobre esa base se sienten todas las demás. Si no hay libertad sindical, si no hay un marco de diálogo y de concertación o de negociación colectiva, es muy difícil buscar la cohesión en cualquier sociedad. Por lo tanto, hay que luchar en primer lugar para conseguir este escenario. El sindicalismo es la mejor herramienta para ello. Globalizar la solidaridad para mundializar la justicia. Ser consecuentes con nuestras acciones para buscar corresponsabilidad. Pensar que estamos interconectados y que podemos actuar de manera global. La experiencia entre el sindicalismo peruano y navarro es un punto de partida. Estamos interconectados, debemos estarlo, porque la lucha por la igualdad y la justicia no entiende de distancias ni fronteras.